Sí, gracias, señora presidenta. A ver, en primer término, un llamado a la mesa directiva. Ahí nos llegó una carta a todos los senadores de esta comisión de la gerenta de Enelar. Enelar es la electrificadora de Arauca, del departamento de Arauca, y de la presidenta del sindicato. Ahí está, pues, en los archivos nuestros. Hay un inmenso descontento y movilización e indignación en ese departamento, señora presidenta y colegas, por el brutal incremento de las tarifas de la electricidad. Altísimo, el incremento. Es un departamento además llenísimo de problemas, con niveles altos de informalidad, de pobreza, y hay, repito, muchísimo descontento. Y la actitud de la CREG y de la Superintendencia de Servicios Públicos ante los reclamos ciudadanos ha sido la displicencia. No, es que aquí tenemos unas fórmulas y se aplican, y al que no pague le echamos la policía y hagan lo que se les dé la gana. Ese no puede ser un estilo, señor ministro, para que ya usted me hace el favor el mensaje allá. Ese no puede ser el estilo del gobierno. ¿Qué culpa tienen esos ciudadanos de que una fórmula que se tenía que haber reajustado con prudencia la reajustan de manera brutal al final del año pasado, produciendo un incremento bárbaro en la tarifa? ¿O qué culpa tienen los ciudadanos de que esa sea una empresa que funcione con unos niveles de pérdida altos porque está en una zona de muchas dificultades, pues en una zona rural? ¿O qué culpa tienen esos ciudadanos de que los generadores se aprovechen de las tragedias de Colombia para disparar sus tarifas a precios confiscatorios? Esta es una cosa que los colombianos vamos a tener que mirar. O sea, ¿cómo así que aquí nos cae una tragedia de verano y hay unos cuantos, principalmente transnacionales, que aprovechan, ministro, para extorsionarnos? Eso es completamente inaceptable. Bien, pasó también el día de los taxis aquí en Bogotá, de los carros en Bogotá, el día de no carro, y entonces los señores de Uber se aprovechan y suben las tarifas al precio que se les da la gana. ¿Qué sucedería en Ecuador si alguien se aprovechara de esa tragedia? Y de paso mi solidaridad con ese pueblo, para abusar allá en medio de las circunstancias y hacer ganancias exorbitantes. Bueno, parecido está pasando con esto de las tarifas de energía. Entonces deja de llover y los colombianos sufrimos lo indecible, y unos cuantos a los que el Estado graciosamente les concedió el poder de abusar, abusan. ¿A cómo pagamos los colombianos al final del año pasado la generación eléctrica? ¿A cuenta de qué tienen esos personajes derecho a hacer esas ganancias, senadores? Estos son temas que deberíamos discutir. Cosas elementales. Bueno, sí, estamos en economía de mercado y en capitalismo, pero no puede ser que 3 o 4 que tienen el supermonopolio o el oligopolio se aprovechen para garrotear al ciudadano en momentos de dificultades. Lo dejo esto como una reflexión a la comisión. Pero bueno, el punto era, señora presidenta, en que ojalá le enviáramos una carta de la mesa directiva de la comisión a las autoridades diciendo, bueno, ¿qué hacen con esos colombianos que están allá sufriendo lo indecible y que están protestando, a mi juicio, con toda razón? En segundo término, una mención al tema de la reestructuración del ministerio. Yo me uno a las voces que claman para que esto no se vaya a volver una masacre laboral, ni se vaya a convertir, pues, en abusos contra los trabajadores. Pues porque sería inaudito que fueran ellos los que terminaran pagando esas reestructuraciones. Yo voy a estar pendiente de ese tema ya en concreto, porque dicen, no nos preocupemos que no va a pasar nada. Bueno, ojalá, pero nos toca estar pendientes. Lo otro se va a referir no al tema principal de lo que han dicho los funcionarios, aun cuando el ministro sí se refirió a eso, y es un poco como un balance que yo estoy intentando hacer desde el semestre pasado, pero no ha habido convocatoria para eso, ministro, a esta comisión, a ver cómo van los asuntos del agro, ¿sí? Y más cuando hay la posibilidad de que el doctor Iragorri, pues, abandone esa cartera. Entonces es bueno que le peguemos una mirada a lo que está pasando y a ver qué tan cierto es su proverbial optimismo en relación con la situación del sector. Yo estuve la semana pasada en una invitación en Argentina, en Buenos Aires, mirando con especialistas desde norteamericanos hasta todo el continente, todos estos temas de los
los están llamando los hiperacuerdos comerciales, cosas como el TPP, ¿sí? Y cuál va a ser su impacto en América Latina, pues, y en general en el mundo. Y bueno, las conclusiones son muy preocupantes, ¿no? Se vienen tiempos bien difíciles, y quiero detenerme un poco sobre esto, porque el ministro da unas cifras puntuales y, digamos, proclama su éxito y su optimismo, pero cuando uno mira las cosas más generales hay que concluir que no. O sea, aquí lo que sigue imponiéndose en Colombia es la idea de traer del extranjero la comida que podríamos producir los colombianos. Esa sigue siendo la línea principal que se aplica por todos los gobiernos desde 1990, y ahora voy a dar unas cifras al respecto. O sea, decirle al campesino, al empresario, al indígena, al jornalero que sobran. Eso es lo que quiere decir cuando a un país le dicen vamos a traer del extranjero una parte fundamental de su alimentación. Lo que le están diciendo es a todos esos compatriotas: ustedes sobran, no son una necesidad de la economía nacional. O sea, Colombia se puede volver como Arabia Saudita, donde toda la alimentación les llega desde afuera, con una diferencia: es que nosotros afortunadamente no somos el desierto árabe, sino que somos un país que tiene posibilidades. Miremos un poco lo que va en estos últimos años, del 2010 al 2015. La balanza comercial, que es como se mide esto. En el 2010, señor ministro, importamos 8.8 millones de toneladas de productos agrícolas. Ya era bastante, 8.8. Y el año pasado importamos 11.4. O sea, vamos para 12 millones de toneladas de productos agrícolas traídos desde el extranjero. Cuando el doctor Gaviria empezó con esto en 1990, importábamos menos de 1 millón. Esto es, o sea, aquí no valen cuentos, esto no es un problema de detalles. O sea, estamos siendo desplazados, o los productores nacionales están siendo desplazados por los productos extranjeros. Yo voy a hacer esfuerzos por resumir, entonces no voy a entrar en detalles, pero si uno mira a nivel de costos y de ingresos, etcétera, el fenómeno sigue siendo igual de grave. Ahora, ¿qué pasó con el TLC con Estados Unidos? Yo recuerdo que cuando ese TLC al final lo impusieron, algún periodista me dijo: oiga, doctor, y eso no tiene nada bueno, ese TLC con Estados Unidos. Yo le dije: hombre, yo sí creo que tiene una cosa que va a ser muy buena, y es que por fin se va a saber quién estaba diciendo verdades y quién estaba diciendo mentiras. Porque aquí duramos como 7 años unos diciendo que eso iba a ser un desastre, y todos los funcionarios del Estado, los defensores de esto, diciendo que eso iba a ser una cosa de maravillas. Miren ustedes las cifras, que son absolutamente dramáticas. Las importaciones de productos agrícolas norteamericanos del 2010 a esta fecha, o sea, por efectos del tratado, aumentaron 190% en valor y 267% en toneladas. O sea, nos fue peor que a los perros en misa. Es prácticamente imposible encontrar un balance peor. Insisto, lo advertimos oportunamente, todas las cifras decían que eso era lo que iba a pasar, y bueno, ahí pasó. Ahí están, repito, las cifras que son por completo elocuentes. 190% aumentó el valor de las importaciones, y 267% en toneladas. Y estamos hablando de cifras bien grandes que, repito, no voy a detallar. Aquí las tengo, pues, porque, pues, digamos que son supremamente elocuentes las cosas que nos están sucediendo. Ahora, a pesar de que eso es así, señor ministro, la política central del Estado colombiano, de este gobierno, del presidente Santos, sigue siendo esa: más de eso, más traer cosas del extranjero, más hacer las cosas para facilitar las importaciones. Y las cosas que se puedan hacer de respaldo a la producción interna son como un chiste. Es como tirar una hoja, una gota de agua en un océano. Sí, le dan unos centavos por ahí a algunos campesinos y a algún empresario y a algún indígena, se sacan fotos y las inauguran unas cuantas cosas, pero repito, las cifras son absolutamente elocuentes. Y miren lo que viene, señor ministro. Bueno, ahí se rebajaron los aranceles del azúcar del 117% al 70%, y el decreto dice que los van a seguir bajando. Y entonces, claro, aquí se hace demagogia diciendo: no, es que los azucareros son muy ricos, y se les olvidan los jornaleros del azúcar, que al final pues son los que más van a sufrir si ese sector se quiebra. Y no mencionan a los paneleros, quienes serán arruinados si hay una crisis grave del azúcar. Y ahí estamos hablando de pobres y recontrapobres, y unos cuantos empresarios.
Eso es lo que está sucediendo hoy. Y esto hay que decirlo, yo no he tenido oportunidad de decírselo, ministro. Y este decreto que baja los aranceles del azúcar en esta proporción, que es un golpe al sistema andino de franjas de precio que los gringos quieren desmontar, y que es una amenaza gravísima contra el FEPA, el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, senadora Nora. Esta decisión se toma con la firma del señor ministro de Agricultura, el doctor Iragorri. Se toma con la firma de él, o sea, acompañando a doña Cecilia Álvarez, que es la ministra de Comercio, y todos sabemos que el Ministerio de Comercio es el Ministerio de las Importaciones. Ahí ya sería hora que pusieran un extranjero de una vez de ministro. De una vez. Yo le voy a decir a un empresario muy importante de Colombia y muy serio que sabe estas cosas. Miren la frase que le oí decir en una universidad. Dijo, el Ministerio de Comercio es el brazo desarmado de las transnacionales en Colombia. Eso es como la Superintendencia de Servicios Públicos. Su oficio es subir las tarifas, su oficio es privatizar. Si su oficio no es defender al ciudadano, sino defender al monopolio, al oligopolio, a las transnacionales. Eso es lo que nos está pasando. Y ya va siendo hora de que estas cosas las miremos con algún juicio. En segundo término, hace unos días se aprobó para algunos productos arancel de 0% por 6 meses, o sea, una baja gratuita del Estado colombiano de los aranceles que protegen la producción interna en beneficio de los extranjeros. Con toda razón protestaron indignados los productores de frijol, que son casi todos campesinos. Les pusieron aranceles del 0% por 6 meses a la lenteja. Bueno, en Colombia ya eso lo borraron del mapa. Pero bueno, la acaban de borrar, o sea, le zapatean encima para que no vaya de pronto a resucitar, senadora Nora. Sí. Al frijol 0%. A la carne de pollo se lo alcanzaban a poner, lo que pasa es que las protestas lograron afortunadamente reversar la decisión. Y 0% aceites crudos y refinados importados. Dicen que por 6 meses, ya veremos. En Colombia no hay nada más permanente que una medida temporal. Entonces vamos a ver si esto se va a quedar permanente, pero repito, es un golpe al agro y es un enfoque que a mí me preocupa mucho, ¿no? Entonces es que el agro es el que tiene que resolver supuestamente otros problemas que tiene el país. Están trabajando de manera sistemática, doña Cecilia en eso no descansa, y el presidente de FENALCO no descansa, es el otro vocero de las transnacionales en Colombia, o el otro no, otro. Todo el día diciendo que Colombia saldrá adelante si destruye su aparato productivo. Que importar es la maravilla. Eso es lo que llevan diciendo los 25 años. Y están cocinando una baja general de aranceles que además la van a hacer gratuita, regalada, como otra que ya hizo el presidente Santos. Ni siquiera como parte de un acuerdo, o sea, ni siquiera con el simulacro de hacer negocios con los extranjeros, no, regalándoles el aparato productivo, regalándoles el mercado interno. Eso también viene. Viene también el caso del TPP, de ese fue el que estuvimos hablando en Argentina. Eso es miedoso. O sea, eso es meternos a la batalla con las grandes potencias agrícolas asiáticas. Gente que funciona con salarios infinitamente más bajos que los colombianos, no hay nada que hacer. La gran sustentación sobre ese tema la hizo el doctor Rudolf Gómez en el periódico El Tiempo. Usted tuvo que leer ese artículo, señor ministro. Y él lo que dice, vamos para el TPP, eso es la octava maravilla del mundo, el mismo cuento que nos llevan echando hace 25 años. Y dice, lo primero que hay que hacer es golpear el azúcar, y yo digo, entre paréntesis, la panela, golpear los biocombustibles y golpear la palma, entre otros, dice el doctor Gómez. Eso lo dijo el doctor Gómez, yo se lo planteé en el debate del azúcar a la ministra, le dije, ustedes van para allá porque lo dice Gómez, y me lo intentó negar, intentó ocultarlo, le tocó confesar en el último minuto. Pero bueno, ya después le tocó en la prensa reconocerlo, y ahora en Washington el doctor Santos reunió a todos los magnates de las transnacionales norteamericanas y como una ofrenda de amor de este país hacia ellos les garantizó que íbamos para el TPP. Mientras hacían demagogia con una limosna de $400 millones que es que los gringos le van a dar a Colombia como continuación del Plan Colombia. No, esto no puede seguirse gobernando así. Entonces que los gringos nos tiran 400 míseros millones de dólares a cambio del azúcar, a cambio de la panela, a cambio de los biocombustibles, a cambio del aceite de palma y a cambio de todo el resto del sector agrícola colombiano. Y eso hay que aplaudírselo al doctor Santos como una medida maravillosa. Estas son realidades matemáticas.
de las que estoy hablando aquí en este sentido. Y miren ustedes, cuando estábamos en los debates del TLC con Estados Unidos, el ministro Botero, que fue el que agenció todo eso, en una entrevista en Manizales en La Patria, doctor Mejía, dijo, la frase textual: gracias, mil gracias por los subsidios agrícolas extranjeros, porque nos permiten darle comida barata al pueblo colombiano. Es textual, periódico La Patria. Gracias, mil gracias por los subsidios agrícolas extranjeros, porque nos permiten darle comida barata al pueblo colombiano. Y yo pregunto, ¿está barata la comida? Miren la tragedia que estamos viviendo. Es que nos tratan como a idiotas, como a bobos, con la complicidad de quienes no deberían ser alcahuetes de este tipo de cosas. Miren ustedes los datos. Entre abril y abril del año pasado y los alimentos han subido 12.35% en Colombia. Pues claro, porque son alimentos importados. Ahí nos está golpeando la devaluación por encima del incremento general de los precios. ¿Cuánta hambre es esto? ¿Cuánta hambre significa esta importación de bienes que podríamos producir en Colombia? Y en este año alimentos, en lo que va de este año, 4 meses, 5,98%. O sea, eso solo ya se comió el alza del salario mínimo. Estas son las realidades de las que estamos hablando. Entonces, yo por eso no creo en los detalles. Un amigo siempre insistía, decía, si vamos a discutir con ejemplos, los ejemplos los pongo yo. Sí. Esto es la cifra general, no es la cifra del detalle. Claro, ha subido un poquito el precio del café, aumentó la cosecha, no sé qué, es cierto, pues subido, digamos, en términos relativos, sí. Pero la crisis sigue ahí, los problemas siguen ahí iguales de graves. Termino, 2 comentarios más. Bueno, los hechos ya nos demostraron el sofisma de la devaluación. ¿Qué nos dijeron? No, es que si hay devaluación, esa es la vara mágica que lo va a resolverlo todo. ¡Baja! Ahí seguimos con un déficit de balanza comercial gravísimo, con un déficit de balanza cambiaria gravísimo, ahí sigue el agra prostrado y no se resuelve el problema. Lo advertimos también oportunamente. ¿Y por qué no se resuelve? Primero, porque unos productores como los agrarios exhaustos, desmoralizados, golpeados, empobrecidos, así sus circunstancias se les mejoren un poquito por efecto de la devaluación, pues no tienen capacidad para recuperarse. Es que uno puede coger a una persona y estrangularla, y cuando está agonizando entonces tirarle un grano de maíz y pedirle que reaccione. Así es como estamos. Pero además también lo dijimos, los mercados internacionales los tienen otros. Desplazar a los otros de los mercados que perdimos o que nunca tuvimos, eso no se resuelve simplemente porque hay una devaluación de la moneda. Entre otras cosas porque es que los otros países también devalúan. Brasil devalúa, Chile devalúa, todo el mundo devalúa. Pero además por otra razón, porque la devaluación nos encarece los costos. Usted recién llegado aquí dijo, ministro, que iba a bajar los precios de los fertilizantes. Pues bien, en el 2015 subieron 42% por efectos de la devaluación, pues más el oligopolio, porque ahí hay un oligopolio que hace lo que se le da la gana con esos precios. Y se dicen cosas y no se controla ese oligopolio. Estas son, pues, digamos, las realidades que estamos viviendo en el sector agropecuario nacional. Por último, una mención breve al tema del verano, ministro. Eso ha golpeado durísimo al agro. Eso a veces se habla, pero a veces se silencia. Yo no he visto realmente que haya una política juiciosa de respaldar a esos productores. En el caso del café las cosas son bien graves, ¿no? El área afectada en el Huila, por ejemplo, son 134.000 hectáreas, en Antioquia 105.000, en el Tolima 91.000, en Cauca 67.000, en Caldas 54.000, bueno, y así todos los departamentos. Y eso es pobreza en grande, no importa a qué nivel está el precio, porque ¿qué es lo que sucede para los que no saben? Si no hay lluvias oportunas, el grano no llena. O sea, no hay grano. Uno lo puede ver cuando pasa por la carretera y le parece que ahí está, pero si uno se baja y oprime el grano, sí, resulta que no hay grano. Y eso se va a reflejar en toda esta cosecha, en pobreza, y ya se está reflejando en pobreza porque los pepeos, los graneos que ha venido habiendo a todo lo largo de esta etapa no están produciendo los ingresos que deberían producir.
Bueno, y es cierto en todos los cultivos, menciono el caso del café, pero también es cierto en ganadería, usted lo sabe, señor ministro. Hay por lo menos 50.000 predios afectados en 17 departamentos. La cantidad de ganado que hubo de mover de unos sitios a otros fue enorme. Hay zonas del país donde realmente ya no hay pasto, sino como tierreros. O sea, uno el potrero lo ve es como un polvero. No es posible ver una grama, un pastito. Y eso son cosas que están sucediendo. Y por último, esto. Esta es otra verdad que se va a desentrañar. Antier, en mala hora, la Corte Constitucional aprobó el TLC con Corea. Y entonces aquí nos va a pasar como con Estados Unidos, senador Amor. Bueno, nadie se atrevió a decir que a la industria le iba a ir bien con el TLC con Estados Unidos, porque eso puede ser, hacían un oso estepario, ¿cierto? Entonces la baratija que nos vendieron es que la industria se iba a arruinar, pero eso sí que el agro le iba a ir de maravillas. Bueno, yo me tomé el trabajo de estudiar cuidadosamente esto, y aquí en la plenaria del Senado mostré en cifras cómo era paja que al agro le fuera a ir bien con el TLC con Corea, y que no iba a compensar ni remotamente las pérdidas industriales. Pero bueno, quedaron las dos, como se dice, palabras puestas. Los amigos del gobierno diciendo que eso iba a ser maravilloso, y este senador y el Polo diciendo que eso no va a ser así. Bueno, ya empezó el TLC con Corea. Esperemos, senador Amor, esperemos 2 años y miramos las cifras. Ojalá me equivoque, y si me equivoco lo reconoceré. Y si Colombia inunda a Corea de bienes agrícolas, pues bueno, nos alegraremos mucho. Y lo reconoceré, no tengo ningún problema, no se puede equivocar en sus análisis, ¿sí? Ahora, pedirles a ellos que reconozcan que se equivocaron, sí, tampoco voy a caer en esa inocencia, ¿cierto? Sí. Y repito, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces concluyo diciéndole esto a los agricultores y a los ganaderos colombianos. Estos tipos, los gringos y sus socios, externos e internos, vienen por la lana, por el telar y por la que teje, vienen por todo. No se dejen meter cuentos. Si esto no se resuelve porque un ministro haga un pozo por aquí o mande 4 centavos más allá, no sé qué, no, esto es muy complicado. Estas son las realidades macroeconómicas que nos están barriendo. Y se van a mover en esa dirección. Y si Colombia no cambia su política profundamente, esto no va a tener arreglo. Y ya quedó demostrado que es paja que un país puede vivir de minería. Eso es otra carreta que nos echaron aquí y que la vida también puso en su sitio. O sea, va siendo hora de que este país reflexione, que todo el mundo reflexione, los pobres, los medianos, los que tienen plata, los empresarios, todo el mundo. Uno no puede construir un país si le destruye su aparato productivo. Y eso se va a resolver con clientelismo, con asistencialismo, con 4 pesos por aquí, 4 pesos por allá. No, este es un debate que hay que llevar a fondo. Y aquí no estamos diciendo en el Polo que es que no nos relacionemos con el mundo, no se trata de eso, el problema es cómo nos relacionamos con el mundo. Al paso que vamos, ¿sabe qué va a terminar sucediendo en Colombia? Que van a dar orden de bajar de todas las oficinas públicas las fotos de Bolívar y de Santander y de todos los patriotas, porque van a concluir que esos fueron unos idiotas que se independizaron de España, imagínense. ¿Sí? Que ese error estratégico, ¿cómo se pudo haber cometido? ¿Cierto? Sí, lo que había que hacer era seguir pegados de España y ellos nos iban a resolver todos los problemas. Me temo que esa es a la conclusión que van a terminar llegando. Afortunadamente yo creo que el pueblo colombiano, tan tarde o temprano, cuando digo el pueblo digo todas las gentes que tienen un mínimo sentimiento nacionalista, así tengan sus pesos en el bolsillo, vamos a llegar al momento en que vamos a reaccionar y vamos a exigir que estas cosas se cambien de verdad. Muchas gracias, señor presidente. Pero quiero aprovechar para precisar una cosa. Yo estuve en Buenos Aires, efectivamente, un evento internacional de especialistas, y entre esos estuvo Débora, creo que es James, una profesora norteamericana, realmente una erudita, senador Name, en estos asuntos, ¿sí? No estaba pues en representación del gobierno norteamericano, esto era una cosa pues, ¿sí? Y esto me sirve pues para, yo sé que usted lo tiene claro, pero como hay gente que se confunde, uno mejor aclara. ¿Sí? Yo no tengo ningún pleito con el pueblo norteamericano, ese es un pueblo admirable como todos los pueblos del mundo, es más, sus contribuciones al progreso de la humanidad son descomunales y quién podría negarlo. Mi pleito es con los malos gobiernos de ese país que han sido, digamos todos por lo menos en un siglo o más. Pero con ese pueblo no tengo
ningún sentimiento, digamos, distinto que un sentimiento como con todos los pueblos del mundo de admiración y de cariño, porque los pueblos siempre en general son superiores a sus dirigentes. Pero además también digamos una cosa, en Estados Unidos es bueno que se sepa, y en el mundo entero, en París y en Tokio, en todas partes, hay un debate mundial sobre este tema. Porque este problema de dejarnos a nosotros sin producción de alimentos puede terminar generando una hambruna universal. O sea, si el día de mañana por cualquier catástrofe natural desaparece la agricultura norteamericana o argentina o cosa, puede haber una hambruna en el mundo. Esto que se está haciendo es de una irresponsabilidad suprema de concentrar la producción en 3 o 4 sitios en el globo. Entonces hay un debate global y eso es lo que expresaba esta ciudadana. Pero además también digamos esto, y es que en esos países, o insisto en esto, en esos países hay una gran lucha. Si ustedes miran en este momento las elecciones norteamericanas, no todo el mundo ahí es el señor Trump y Hillary Clinton. Ahí hay alguien que se llama Bernie Sanders, que está haciendo un debate, y entre los debates que está haciendo es este del libre comercio. Sí, está planteando que ese libre comercio no le sirve ni al ciudadano norteamericano. A mí lo explicaba otra congresista norteamericana. Decía, senador, es que estas cosas del libre comercio le sirven a unos cuantos en Colombia y a unos cuantos en Estados Unidos, pero los pueblos del mundo y la humanidad como un todo está resultando perdedora en esta ecuación. Entonces completo con eso cuál es mi pensamiento al respecto. Muchas gracias, señor presidente.